Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora la palabra sello, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo, y terminaremos con el sello apocalíptico, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos dice en la Biblia en cuanto al sello en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el ámbito secular, aunque allí no, sí, en el ámbito secular, nosotros podemos ver que la reina Jezabel en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 28, usó un sello. ¿Primera de qué? De Reyes. Muy bien. Mayormente se debe decir 1 de Reyes y 2 de Reyes. ¿Cierto? Esa es la forma de citar correctamente esos dos libros. Entonces vamos a ir a 1 de Reyes, capítulo, dije yo, 21. Un hermano que me lo pueda, por favor, leer en voz alta. Vamos a ver, vamos a participar aquí varios, para que me ayude así más fácil. ¿Qué dice 1 de Reyes, capítulo 21, versículo 8? A ver, ¿qué dice? ¿No tienen sus Biblias conmigo? A ver, ¿quién se atreve a leerlo? O lo voy a leer yo, parece ser. Ok, listo. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Muy bien, dice que la reina Isabel escribió una carta a nombre de ¿quién? De Acab, y lo selló con su ¿qué? Con su anillo. ¿Es el anillo de quién? De rey Acab. Recuerda que la carta tenía dos características. Tenía el sello del anillo, pero también tenía ¿qué? El nombre de quién pertenecía a este sello, que era el rey ¿qué? Acab. Es decir, que aquí en el término secular, aquí el sello identifica la autoridad de quién están escribiendo. En ese caso, en el nombre de Acab. O sea, esa es la autoridad. Están usando al rey Acab y su anillo como señal o prueba de autoridad que tiene esa carta. Así que en el término secular ya tenemos el primer inicio. Un sello debe llevar ¿qué? El nombre, pero también debe llevar justamente, la carta debe llevar justamente, no solamente el nombre, sino también ¿qué? Un sello. ¿De acuerdo? Vamos a seguir en otras partes de la Biblia. En la reina Esther, en Esther capítulo 8, versículo 8, también encontramos algo similar en cuanto al sello. Un hermano, por favor, voluntariamente que me lo pueda leer, o hermana. ¿Qué dice Esther 8:8? Wow, tenemos aquí otra característica que por cierto es tiene la misma característica de cierto de rey Acab, el sello la carta sellada con el nombre y también con el anillo, pero que dice que cuando algo es sellado, ¿qué pasa? No se puede ¿qué? Cambiar, no se puede modificar, queda sellado por siempre. Porque es la máxima autoridad quien produce ese ¿qué? Sello. Y nadie en ese contexto estaba por encima de esa máxima autoridad que era el rey. ¿Está bien? O sea, nadie que es inferior, solamente a alguien que es superior o él mismo lo puede hacer. Pero aún, recuerde que en el libro de Daniel, cuando el rey Darío selló algo y él quiso salvar a Daniel y modificar el decreto, ¿qué le reclamaron entonces sus gobernantes? No pudo. O sea, ni él mismo podía cambiar ese sello o ese decreto. O sea, es autoridad, ¿cierto? Muy bien.
Porque si lo cambiaba, lógicamente, él perdía ¿qué? Autoridad. Por ejemplo, en Pilato dice que él selló la tumba de Jesús con su propio ¿qué? Con su propio sello. Muy bien. Lo podemos ver en el ámbito religioso. Ya lo hemos visto en el ámbito ¿qué? Secular. ¿Cómo se usaba? Pero en el ámbito religioso, aunque ahí no se puede ver, pero podemos ver que en Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11, Dios puso un sello sobre cada niño que al nacer a los 8 días debía hacerse un sello. ¿Cuál era ese sello? La circuncisión. Y la circuncisión significa de que ese niño pertenecía ¿a quién? A Dios. O sea, era una señal de que era propiedad de Dios. Por lo tanto, el sello no solamente describe autoridad, sino que describe también ¿qué? Propiedad. Propiedad. Ese niño o ese ser humano quedaba sellado con la circuncisión. Era una señal externa. Era una señal externa que mostraba de que esa criatura era ¿de quién? De Dios. Muy bien, ahí está claro. Podemos ver, por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, en la liberación final, ¿qué pasó? Se puso un sello ¿en dónde? En la puerta, que era la sangre del ¿qué? De cordero. ¿Y qué garantizó el hecho de que estuviese ese sello en la puerta de los hijos de Dios? ¿Qué garantizó? Protección. Protección. El ángel el ángel destructor al ver la sangre del cordero, él no ¿qué? No entraba a destruir. Así que primeramente el sello indica, primeramente, ¿qué dije yo? Según la Biblia, autoridad. Segundo, propiedad. Y aquí en Éxodo está indicando que protección. Quiere decir que cuando en contexto bíblico se usa el sello, es con esas 3 características. Interesante. Muy bien. Por ejemplo, vamos a leer el Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo ¿qué? Versículos 6 y 8. La Biblia dice de la siguiente manera: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando ¿qué? Te levantes. La atarás como un ¿qué? Como un sello o una señal. Recuerde que sello o señal son sinónimos en la Biblia. Dice que la atarás como un sello en tu mano y estarán como frontales entre ¿qué? Tus ojos. Claro que algunos judíos más tarde tomaron ese versículo como literal. Ellos se guindaba como un trozo, versículos de la Biblia en la mano y también ¿en dónde? En la frente. Pero aquí está hablando de manera espiritual. Era un sello y aquí está hablando de las ordenanzas y especialmente están dentro del contexto de temer a Dios, está dentro del contexto de los mandamientos, porque eso es lo que habla en el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1 de ese mismo capítulo? ¿De qué está hablando? De los mandamientos de la palabra de Dios. Está diciendo que los hijos de Dios deberían ser sellados con su palabra, con su verdad, en su mente y en su ¿qué? Y en su mano. Mente, porque mente indica sentimiento, indica emoción, indica aceptación. Y mano significa acción. Es decir, que los hijos de Dios deben llevar una vida cristiana, reflejar el carácter de Cristo, tanto en sus pensamientos como también en ¿dónde? En sus acciones. Ese era un sello también. Reflejaba, cierto, el carácter de Dios en sus decisiones, en sus pensamientos y en sus acciones. Muy bien, ¿eso está claro hasta ahí?
en cuanto al uso del sello? Excelente. Muy bien. Por ejemplo, en el ángel destructor de Ezequiel 9, ustedes pueden leer después en su casa. Nunca debemos leer Ezequiel 9 separado de Ezequiel 8 porque están unidos. Por cierto, algunos grupos disidentes toman ese capítulo para asustar a los adventistas y llevárselo para otros grupos. Ellos lo malinterpretan. Entonces, aquí está hablando de un ángel destructor que primeramente se refiere a la invasión de Babilonia. ¿A la ciudad de qué? De Jerusalén. Pero dice que en visión Ezequiel escuchó al ángel decir que el ángel no iba a dar muerte a las personas que estaban ¿qué? Que habían sido ¿qué? Selladas. Y que esas personas que habían sido selladas era una persona que condenaba el pecado, que rechazaba el pecado, que se lamentaba por la situación de la iglesia, que se lamentaba por la situación de sus líderes, de la nación entera. Ellos claman por causa de la maldad que existe. Aunque eso literalmente, el contexto de Ezequiel 9 es aplicable, es cuando Jerusalén es invadida por Babilonia. Pero también tiene un cumplimiento para los últimos días. ¿Cierto? Tiene un cumplimiento para los últimos días acerca del pueblo de Dios que también sea sellado, que se consagran a Dios. Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento podemos encontrar varios pasajes también. Por ejemplo, en Efesios, Pablo dice en capítulo 1, versículo 6, que nosotros hemos sido sellados por la palabra ¿de quién? De Dios. En Efesios 4:30 habla que nosotros somos sellados ¿qué? Por el Espíritu Santo. Incluso en Juan 6:27 dice que Jesús fue sellado. ¿Lo han leído? Vamos a leer Juan capítulo 6 versículo 7. Juan capítulo 6 y el versículo 27. Dice la palabra de Dios: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este selló Dios el Padre. Aunque hay algunas traducciones que lo traducen como señaló, pero la palabra allí es selló. ¿Quién tiene esa versión? ¿Usted la tiene esa versión? Dice selló. Quiere decir que Dios selló a Jesucristo en su misión, ¿cierto? En su misión. Muy bien. Por ejemplo, Pablo habla de que él y los apóstoles fueron ¿qué? Sellados. Incluso en la quinta trompeta habla acerca de un sellamiento que en la quinta trompeta, que eso es otro tema. Un sellamiento con misericordia. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar al sellamiento escatológico. Pero vamos a repasar aquí. A mí me gusta hacer así. Yo cuando enseño allá me gusta repetir. Eso se llama retroalimentación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el sello según la Biblia hasta ahora que hemos leído? ¿Cuáles son las características de un sello? Ok, que refleja la autoridad de quien es puesto. ¿Qué más? Indica propiedad. ¿Qué más? Autoridad, muy bien. Protección, excelente. ¿Qué otra cosa hemos dicho? Hasta ahí, 3 cosas. Muy bien. Ahora, muchos piensan o malinterpretan que el sello del Apocalipsis se refiere mayormente al ser sellado con la seguridad de la salvación por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y justamente ellos se basan en algunos textos que dice el apóstol Pablo, que por cierto ya lo pudimos ver. Vamos a leer, por ejemplo, en lo que dice Efesios capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13. Efesios capítulo 1, el versículo que dije yo, 13, dice así: en él también vosotros, refiriéndose a Jesús, porque el versículo 12 termina:
esperamos en Cristo, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra ¿qué? Salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Ahí habla de que habiendo recibido la salvación hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Habla acerca de ser sellado, de tener la seguridad de la salvación, ser sellado, pero ese sello es una señal interna. Ahora la pregunta es, ¿será que ese es el sello del Apocalipsis? ¿Será de que el sello de los últimos días que habla Apocalipsis 7 se refiere al sellamiento del Espíritu Santo, dando a entender que tenemos la seguridad de ser sellados para salvación? ¿Será que ese? La respuesta es, no solamente es ese, es mucho más allá. Aunque la Biblia habla acerca del sello del Espíritu Santo, que por cierto, cada creyente debe estar sellado por el Espíritu ¿qué? Santo, porque cada creyente debe tener la seguridad de la salvación que es en Cristo Jesús. Ese sello deberíamos experimentarlo, y por lo tanto no se refiere exclusivamente al sello de los últimos días, porque debe tener ciertas características adicionales, aparte de estar sellado por el Espíritu ¿qué? Santo. Ahora, ese sello que habla, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, que leyó el hermano Alex, que los ángeles ponen sobre las frentes de los siervos de Dios, está en agudo contraste con la marca de la bestia, ¿cierto? Porque hay una marca de la bestia y está el sello de ¿quién? De Dios. Es decir, hay el sello de la bestia y el sello de ¿qué? De Dios. Y justamente está en un contexto de batalla de los últimos días. Y hay una gran batalla porque ambas señales, ya sea el sello de la bestia o la marca de la bestia, o ya sea el sello de Dios, están simultáneamente en el mismo tiempo de los últimos días. Es decir, que eso es un escenario final, donde es una decisión definitiva, donde me explica a mí a quién pertenezco realmente, a qué grupo estoy perteneciendo. Así que el sello del Apocalipsis es un sello que identifica a los hijos de Dios, quienes reconocen la autoridad de ¿quién? De Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Que son propiedad de ¿quién? De Dios, y que son protegidos por ¿quién? Por Dios. Por lo tanto, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a leer el versículo del 1. Vamos a leer el versículo 2. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios que vivo. ¿Quién tenía el sello de Dios vivo según dice aquí? El ángel, el otro ángel, que por cierto eso es otro estudio, pero toda la evidencia bíblica apunta de que ese ángel es ¿quién? Es Cristo Jesús. Muy bien. Y dice, y clamó a gran voz y les advirtió ¿a quiénes? A los 4 ángeles. ¿Qué les advirtió? Mira, no haga daño ¿qué? A la tierra, al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado ¿qué? A los hijos de ¿quién? De Dios. Interesante que menciona 3 cosas: tierra, mar y árboles. Los ángeles que sostienen los 4 vientos, al momento de ellos soltar los 4 vientos, 3 elementos sufren daños. ¿Cuáles son? El mar, la tierra y los árboles. Sufren daños. ¿De dónde sale la primera vez de Apocalipsis 13? Del mar. ¿Y de dónde sale la segunda vez de Apocalipsis 13? Quiere decir en el hecho de que cuando van a soltar los 4 vientos, los primeros en recibir ese juicio de Dios es la bestia que sale de ¿qué? Del mar, y la bestia que sale de ¿qué? De la tierra. Pero ahí dice, ni a los árboles,
Ahora, ¿quiénes son los árboles? ¿Quiénes son los árboles? Nosotros. ¿Qué dice Salmo 1? ¿Cómo son los santos? ¿Cómo son los justos? Como árboles plantados. Jesús dice que Él es la vid y nosotros ¿qué? Nosotros. Y la Biblia dice que todo árbol que no da ¿qué? Fruto, ¿qué pasa con él? Ahora, ese árbol, ¿a quién se está refiriendo? A personas. A personas. Quiere decir de que aquí, de los 3 elementos, 2 van a recibir ¿qué? Daño. Porque los árboles que son los hijos de Dios van a ser sellados. Quiere decir el hecho de que, mira aquí que el sello aquí indica protección también. ¿De qué van a ser protegidos los sellados? De sufrir la ira de Dios al desatar los ¿qué? Los 4 vientos, porque al desatar los 4 vientos es la manifestación de la plenitud de la ira de Dios manifestándose en Apocalipsis. Dice que me explica de las 7 ¿qué? Plagas. Allí se manifiesta la ira de Dios. Quiere decir que las 7 plagas no van a tocar ¿a quiénes? A los sellados. Porque las plagas que cayeron en Egipto también protegió a los hijos de ¿quién? De Dios, porque ellos fueron sellados ¿de qué? Por la sangre del ¿qué? Del cordero. Indica protección. Eso quiere decir que los sellados de los últimos días es un grupo especial que Dios aparta como propiedad ¿de quién? De Él. Y el sello o la marca de la bestia significa es un grupo de personas que la bestia aparta ¿para qué? Para Él, y que ella ejerce autoridad sobre ellos. Y que ellos son propiedad de ellos. Eso son 2 grupos. Ahora, ¿de quién voy a ser propiedad? Va a haber 2 bandos. ¿O soy propiedad de quién? ¿De Dios? ¿O soy propiedad de las fuerzas demoníacas? ¿Sobre quién quiero que mi vida sea gobernada? ¿O quién quiero que ejerza autoridad sobre mí? La bestia. Recuerde que ejerza autoridad sobre mí, yo tengo que obedecer. Porque si yo acepto la autoridad de Dios, tengo que obedecer ¿a quién? A Dios. O si acepto la autoridad y si acepto la señal o el sello de la bestia, la marca de la bestia, tengo que someterme a la autoridad de ¿quién? De la bestia. Y lógicamente, al someterme a la autoridad de la bestia, implica desobediencia a Dios. ¿Desobediencia a quién? A Dios. Interesante que, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, que eso ya lo vamos a explicar en el día de mañana. Entonces, ¿cuál es el propósito del sello de los últimos días? ¿Cuál es? Es una señal de aprobación divina durante la última prueba de fe. Dios aprueba a ese grupo y es también la señal de protección contra las 7 ¿qué? Contra las 7 plagas. Pero la pregunta que yo hice al principio es, ¿qué contiene el sello de Dios? Ya sabemos para qué es el sello de Dios, ¿cierto? Para protegerlo de las 7 ¿qué? Postreras plagas, y también para ser aprobado por Dios durante la última prueba de fe que la bestia va a ejercer. Porque recuerde que la bestia de Apocalipsis 13, ella dice que va a perseguir a los santos ¿de qué? Del Altísimo. Va a perseguir. Y otra cosa, hermano, el hecho de que los hijos de Dios han sellado en los últimos días también implica que la bestia jamás les va a producir ¿qué? Daño o derrota a esos hijos de Dios. Eso es lo que garantiza si yo no soy sellado, si en el momento del sellamiento escatológico de los últimos días sea derramada las 7 postreras plagas, lógicamente que yo no voy a correr con esa bendición, con esa protección, y tendré que sufrir las consecuencias. Yo le dije, por ejemplo, que el sello del Espíritu Santo es diferente, pero es imposible, no se puede desligar
el hecho de que alguien que pertenezca a Dios, que pase la última prueba final y que son protegidos de las fuerzas demoníacas, del Armagedón, es imposible de que esa persona también no sea sellada por el Espíritu Santo. Tienen que estar selladas también. Solamente que tiene una característica especial. Ahora, ¿qué implica el sello? No solamente autoridad, le dije, sino también ¿qué? Propiedad y también ¿qué? Protección. El sello también, le dije que cuando Acab, cuando Jezabel y Esther firmaron no solamente con el anillo, sino también con ¿qué? Con el nombre. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? Justamente en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, cuando Juan ve a los 144,000 en el monte Sión, ¿cuál es la característica que tienen esos hijos de Dios, esos salvados? Ahí dice que tienen el nombre de Dios en su frente. El nombre de Dios. Ahora, ¿qué implica tener el nombre de Dios? ¿Qué implica esto? Por ejemplo, usted recuerda que cuando Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu ¿qué? Tu gloria. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, está bien, voy a pasar y yo voy a proclamar ¿qué? Dijo Dios, ¿mi qué? Mi nombre. Yo voy a proclamar mi nombre. Y cuando Dios proclamó su nombre, ¿cuál fue la reacción de Moisés? ¿Cuál es la característica que Moisés dio cuando Dios pronunció su nombre? ¿Cuál es la característica? Mencionó que Dios es ¿qué? Fuerte, ¿qué más? Misericordioso, tardo ¿qué? Para la ira. Es decir, que el nombre está describiendo ¿qué? Característica, es decir, carácter. Ahí está claro, y describe carácter. Por lo tanto, el hecho de que los hijos de Dios se han sellado con su nombre en su frente, significa que en su vida reflejan el carácter de ¿quién? De Dios. ¿Está claro? Que en su vida está reflejando el carácter de Dios como tal. Así que como le dije, el sellamiento es una marca de posesión de Dios, que son marcados, pero al mismo tiempo la bestia va a poder marcar a los suyos. Muy bien, vamos a ir terminando porque hay muchas cosas que decir y estoy obviando mucho. Por ejemplo, en Daniel 7, versículo 8, 21 y después el versículo 24, 25, habla del surgimiento de un cuerno pequeño y que ese cuerno pequeño hacía guerra contra ¿quiénes? Con el Santo del Altísimo. Y en el versículo 25 dice que él cambió ¿qué? La ley y ¿qué? En los tiempos, inclusive el hecho de que aparezca la palabra ley y tiempo tiene un significado. ¿Por qué? ¿Por qué aparece ley que cambió la ley y los tiempos? ¿Qué significa eso? El cuerno pequeño, ya usted sabe que es el sistema papal, atentó contra la ley de Dios, pero atentó con el tiempo. La pregunta, ¿qué mandamiento de la ley de Dios contiene tiempo? Cuarto mandamiento. Eso significa que atentó no solamente con la ley de Dios, pero exclusivamente ¿con qué? Con el mandamiento que implica o contiene ¿qué? Un tiempo que es el ¿qué? Sábado. Es decir, que ese cuerno pequeño del sistema papal va atenta contra el sello de ¿quién? De Dios, para poder él colocar su propio ¿qué? Sello. Interesante, porque él no puede colocar su propio sello si él no atenta contra ¿qué? Contra el sello de Dios. Muy bien, y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 13 del 11 al 17, donde hablamos de la segunda bestia, que por cierto, mañana en la tarde voy a adelantar un poquito por el siguiente tema, más adelante voy a hablar de cómo esta bestia atenta contra el sello de Dios. Voy a hablar un poco acerca del protestantismo apóstata de los Estados Unidos, de cómo ellos, y le voy a mostrar algunas evidencias y cercanía, de cómo ellos
están ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Están preparando, o sea, abriendo ya el espacio para que muy pronto se cumpla esto, que ellos impongan su propio sello. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Ese es el protestantismo apóstata. Aquí vemos que los que no reciban el sello a la marca de la bestia van a sufrir una ¿qué? Una persecución. Y justamente los que son sellados por Dios van a sufrir esa ¿qué? Persecución. Pero el hecho de ser sellado cuenta con la protección de ¿quién? De Dios. Cuenta con la protección de ¿quién? De Dios. Es decir, la bestia, por más que lo persiga, no podrá ¿qué? Destruirlo. Por cierto, una vez que los santos sean sellados, ya no van a conocer ¿qué? La muerte. Ya no van a conocer la muerte. Mañana vamos a hablar un poco sobre eso. Muy bien, ya aquí nos dice que esa bestia va a hacer guerra contra ¿qué? Contra los santos. Pero esta guerra contra los santos es porque los santos son sellados con los mandamientos de Dios. Porque ellos, dice ahí, tienen el mandamiento, los mandamientos de Dios y la fe de ¿qué? De Jesús. Ahí está claro, él va a perseguir al pueblo de Dios. Muy bien, y el sábado va a ser una pieza distintiva externa del sello de ¿quién? De Dios. Porque si son sellados con el nombre de Dios, reflejan el carácter de Dios, ellos van a guardar la ley de Dios. Pero de esos mandamientos, el sábado es una señal externa, así como era una señal externa la circuncisión en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí habla en Apocalipsis 14:17 que el mensaje del primer ángel contiene la verdad acerca del sábado, porque invita a adorar al que hizo el cielo, a la tierra, al mar, ¿cierto? Y las cosas creadas. Y esa característica la tiene el sábado, porque dice que debemos guardar el sábado. ¿Por qué? Porque Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que nosotros vemos. Eso, todo lo que nosotros vemos. Por ejemplo, ahí habla en Éxodo 31:13, Dios dice que Él puso el sábado como una señal distintiva del pueblo del pacto. El sábado es una señal distintiva como parte del sello de Dios. Yo no estoy diciendo que el sello completo sea el que, el sábado, pero el sábado será la señal distintiva del pueblo sellado. ¿Está claro? Distintiva como tal, porque si el sábado fuera el sello de Dios, ¿y qué pasa entonces con los demás mandamientos? Tiene que ser completo, pero el sábado será una señal que externa de los sellos de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 20:11 y 20 habla de que el sábado es la señal o el sello de ¿quién? De Dios. Lo mismo que Isaías 58:13 y en Mateo 2:20, en Marcos 2:24 nos habla sobre eso como tal. Y esos son entonces las citas bíblicas hasta ahora. Entonces, alguien, un hermano, ya terminé, que me quiera resumir, ¿cierto? Ahí donde está. Estamos aquí para estudiar la Biblia, ya mañana será diferente. ¿Qué implica, qué significa el sello y qué implica tener el sello de Dios? Ajá. Ajá. Ahora apliquémoslo a eso para esos grupos de personas que van a ser selladas en los últimos días. ¿Qué implica entonces? De que esas que van a ser ¿qué? Protegidos. ¿Qué más? Distinguidos. ¿Qué más? Van a reconocer una autoridad. ¿La de la bestia? No, la autoridad de ¿quién? De Dios. Es decir, el sello indica también a quién yo voy a adorar. Porque ese es el mensaje del primer ángel. ¿A quién voy a adorar? Porque los dos sellos definen a quién voy a adorar yo. O a la bestia o a qué. O a Dios. ¿A quién vas a adorar tú? ¿Y a quién estamos adorando en este día exclusivamente? Estamos adorando ¿a quién? A Dios como tal. Quiera Dios bendecirnos. Quiera Dios ayudarnos. Que jamás podremos recibir el sello del tiempo del fin si primero no somos sellados ahora con el Espíritu que Santo. Porque solamente los que van a soportar
la última prueba de fe son los que desde ahora aprendemos diariamente a ser sellados por el Espíritu Santo. Y que aunque eso sea un sello exclusivo para soportar la prueba final, ese sello también debe ser visible, externo en la vida cristiana. Nosotros también debemos tener marcado en nuestra frente, en nuestra mano, el nombre de quién, de Dios. Debemos reflejar el carácter de quién, de Dios. Jamás ninguno será sellado con el sello final si desde ahora no refleja el nombre de Dios en su frente, en su mano, es decir, en sus pensamientos, en su estilo de vida y también en sus acciones. Oh, estamos esperando, yo quiero ser sellado, estamos diciendo, yo quiero ser sellado en los últimos días. Pero si ahora no estamos siendo sellados, ¿cómo pretendo yo ser sellado con el sello final? Si desde ahora yo no reconozco a Dios como autoridad mía, si desde ahora yo no soy propiedad de Dios y no permito que Él sea el Señor de mi vida y experimento el sello del Espíritu Santo, no, yo no tengo que esperar ese evento. Yo desde ahora debo procurar ser sellado por el Espíritu Santo. Y desde ahora yo debo experimentar las características de ese sello. No espera para el tiempo final, es ahora, hermano. Reflejar el carácter de Dios en mis pensamientos, en mis emociones, pero también en mis ¿qué? En mis decisiones. ¿Queremos reflejar el carácter de Jesús cada día más? Recuerdo lo que dijo Jesús. Y yo os tomaré ¿a qué? A mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a tomar a sí mismo? Porque Él al verte a ti, se va a ver ¿a qué? A Él mismo. Porque tú estás reflejando el carácter de ¿quién? De Jesús. ¿Queremos reflejar el carácter de Jesús? Dios nos bendiga y Dios nos guarde.